Ahora sí vamos a lo bueno. El objeto A. El objeto A tiene muchas vertientes. Tiene muchas formas de pensarlo. Yo lo voy a acotar a lo siguiente. El objeto A, primero, es una creación de Lacan. No estaba en ningún otro autor, ¿no? En ninguno. Yo, desde mi punto de vista, esto no lo dice. Lacan sí dice que su creación es el objeto A, su única creación. Lo dicen en el seminario 22. No tengo la cita ahorita, pero en el seminario 22 lo menciona, ¿no? Que es su único invento. Pero yo también creería que la idea del goce, ¿no? Es un invento de Lacan que no estaba en otros. Y el uso del significante. Pero bueno, en fin. En el seminario 22, de algo, aquí sí traigo cita de esta... aquí sí traigo una cita exacta. Dice, el sujeto es causado por un objeto que solamente es notable por una escritura. Y es bien en eso que un paso está hecho en la teoría. Lo que decíamos hace rato de la cuestión intuitiva es que un sujeto apuntaría a un objeto, ¿no? Intuitivamente pensaríamos que un sujeto va tras un objeto. Lo que nos dice Lacan es que el sujeto es causado por un objeto. Es decir, esto está al revés. Primero está el objeto y luego está el sujeto. Vamos a analizar esta cita porque es muy interesante. De hecho, bueno, tuvieron un pequeño spoiler ahí en el video del canal. Si ya lo vieron, pues más o menos tendrán noción de lo que voy a hablar ahorita. Pero vamos a ampliarlo más que el video. Lo primero notable es que, paradójicamente, el objeto es un objeto, pero no es un objeto. No es un objeto per se, no es un objeto tridimensional, ¿saben? A eso vamos con la idea de las dimensiones. No es un objeto que podemos tocar. Es un objeto de escritura, dice Lacan. Es una escritura que se logra mediante el análisis, justamente. Por eso es importante que entendamos la inmaterialidad del objeto A. El objeto A no es nada, no es una cosa. A partir del objeto A podemos entender que el trabajo clínico tiene otra orientación. De la sustancia tridimensional a un producto lógico. De una totalidad, a una cuestión lógica. Que dentro del caso, sus mismos elementos tendrán una respuesta al caso. Pero los mismos elementos dentro del caso. A diferencia, justamente, de otras teorías, tanto psicológicas, no solo freudianas, sino también psicológicas. Pensar que una cosa causó todo lo que está sucediendo. Ahora que está de moda la serie esta de Jeffrey Dahmer en Netflix, y cuando se pone de moda algún asesino serial, en las películas, en todo eso, lo que hacen es mostrarnos la infancia para darle un sustento al por qué hizo eso. Hay una cosa que hizo que Jeffrey Dahmer matara a tanta gente. Su infancia. Cómo sus padres lo trataban. Y de hecho, al final, bueno, ya vi la serie, está muy buena. Independientemente de cualquier otra cuestión. Es una buena serie. Se la recomiendo por ahí si les gustan esos temas. Pero al final de la serie dicen, no es ningún spoiler, pero porque es algo que hace la ciencia, quieren tomar el cerebro de Jeffrey Dahmer para estudiarlo, para saber qué hizo, por qué hizo lo que hizo. Es decir, como si en algún lugar del cerebro se hallara la razón de por qué es así. Eso no tiene nada que ver con el objeto A. Al contrario, el objeto A nos da la posibilidad de pensar una cuestión lógica dentro de sus propios elementos, que no puede ser generalizable. Vamos a ello. Decimos que no es un objeto como tal, tridimensional, es un objeto de escritura. ¿Qué tipo de escritura?
¿no? Creo que la pregunta es pertinente. Si no es un objeto tridimensional, es un objeto de escritura, ¿qué tipo de objeto de escritura es? Ajá. Y spoiler total, es el vacío. El conjunto vacío, para ser más precisos. Vamos a ponerlo así, que es aquel que se cuenta de más. Uh-huh. No vamos a ponerlos tan densos en esto, pero es necesario entender primero algo de teoría de conjuntos para poder entender el conjunto vacío, que es el objeto A. Uh-huh. En la teoría de las matemáticas, primero estaba Frege, y Frege, en una conferencia que da, para una teoría de conjuntos que unificase todas las matemáticas, sale un chico, y era joven. Imagínense para Frege lo difícil que ha de haber sido, ¿no? Que un joven imberbe llegue y te diga, sí, pero tu teoría está mal. Tu teoría que te costó un montón de tiempo, ¿no? Frege había hecho un montón de tiempo para pensar su teoría de conjuntos. Ajá. Y llega Russell, y dice, está mal. Porque no puede haber, o existe, la pregunta que le hace es, ¿existe un conjunto que contenga todos los conjuntos? Yo sé que es complicado tal vez si no estamos familiarizados, pero vamos poco a poco. Lo voy a explicar. La paradoja que da Russell es la de los ficheros, ¿no? Hay un fichero que contenga todos los ficheros, ¿no? O la paradoja del barbero. Tal vez esas puedan ser un poco más complicadas hasta cierto punto, pero vamos a poner una paradoja mexicana, porque creo que acá todos somos mexicanos, o tenemos algo de mexicano, ¿no? O latinos, por lo menos. Y los del video, bueno, por ahí Chile y Argentina, ¿verdad? Pero en México, la mayoría de las personas, creo yo, tenemos una bolsa de todas las bolsas, en donde ponemos todas las bolsas del súper o de basura, ¿no? O sea, tenemos una bolsa que hoy en día estaría llena de bolsas de tela, ¿no? Porque ya no hay bolsas de plástico. Entonces, tenemos una bolsa que metemos todas las bolsas. Lo cual es falso. No metemos todas las bolsas. ¿Por qué? Porque esa bolsa también es una bolsa. La bolsa en donde metemos las bolsas es una bolsa. Entonces no tenemos una bolsa de todas las bolsas. Porque falta esa bolsa. ¿Saben? Esa es la paradoja que propone Russell a la teoría de conjuntos de Frege. Uh-huh. Ok, me dices que tu teoría de conjuntos podría tener todo, ¿no? En matemáticas. Pero hay un conjunto que pueda tener a todos los conjuntos. La respuesta es no. Ajá. Entonces Russell le hace para atrás toda la teoría de Frege. Uh-huh. Y había un rollo ahí para ver una posible teoría unificada de las matemáticas y todo ese rollo. Y en fin, pasa el tiempo y hay dos personas que se encargan de resolver la paradoja de Russell. Y lo hacen con la teoría axiomática. La teoría axiomática de conjuntos. Ajá. Y en esta teoría axiomática proponen algo muy importante, que es lo siguiente. Existe un conjunto que no tiene elementos. Con eso solucionaron la paradoja de Russell. Con axiomas. ¿Qué es un axioma? Un enunciado de verdad. Ajá. Que nos va a decir qué se puede y qué no se puede en cierto campo. Uh-huh. Entonces, lo que dice Zermelo y Frankel es que en su teoría axiomática existe un conjunto que no tiene elementos.
No se logra una teoría unificada de las matemáticas con esto, pero se resuelve la paradoja en función de la teoría de conjuntos. Ajá. ¿Cómo? Con axiomas. Existe un conjunto que no tiene elementos, lo cual no equivale a decir que no tiene nada. Es muy diferente decir que no tiene nada a que no tiene elementos. Ajá. El conjunto vacío, al no tener elementos, se encuentra incluido en cualquier otro conjunto. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos que el conjunto vacío, que así se escribe, pertenece también al conjunto vacío primo. Ajá. Este conjunto vacío estará incluido en los otros conjuntos. Total que tenemos lo siguiente. Cuando uno cuenta uno, justamente, cuando uno cuenta uno, lo que en realidad ese uno contiene no es a sí mismo, porque no se puede contener a sí mismo. ¿Qué contiene entonces? El conjunto vacío. Cuando contamos 2, contiene al 0, o al conjunto vacío, y al 1. Cuando contamos 3, lo mismo. Ahí. Contamos al conjunto vacío, al 1, al 2, y hasta ahí. Y fíjense cómo es consistente la teoría, ¿no? Si tenemos 1, tenemos un elemento. Si tenemos 2, tenemos 2 elementos, el conjunto vacío y el 1. Si tenemos 3, tenemos 3 elementos, conjunto vacío, el 1 y el 2. Si tenemos el 4, lo mismo, conjunto vacío, el 1, el 2, el 3. Y lo podemos ver igual, ¿no? Tenemos 4 y tiene 4 elementos. Conjunto vacío, 1, 2 y 3. 4. Tenemos 4. Ajá. Y lo mismo en el 5. Y así sucesivamente, al infinito. Ajá. Todos estos conjuntos tendrán como anterior al conjunto vacío. Porque no podríamos tener uno que pertenece a 1. Porque los conjuntos no se pueden tener a sí mismos. Ajá. Esto estaría mal. Al menos en la teoría axiomática de Zermelo y Frankel. Ajá. Siempre está el conjunto vacío. Para que éste no tenga que contenerse a sí mismo. Lo que decíamos, ¿no? En este caso, esta sería nuestra bolsa de las bolsas. Ajá. Nuestra bolsa de las bolsas, si no tiene bolsas, no quiere decir que no haya nada. Solo es conjunto vacío. Está la bolsa. Ajá. Si tiene una bolsa, podemos contar 2. A la bolsa que está dentro y a la bolsa misma, al conjunto vacío. Entonces, por eso cada que contamos, siempre contamos uno de más o uno de menos. Ajá. ¿Esto se entendió? Esto es vital para proseguir. Por eso necesito que esto se entienda. ¿Se entendió hasta acá? Por acá dicen que sí. Sí. Ok. Vientos. Si hay duda, díganlo ahora o callen para siempre. No para siempre, pero igual si no nos regresamos. Pero uno sería Dios, dice Ana. Sí, pero no existe. Es el punto. Ana lo pone muy bien ahí en el chat. Si están viendo allí el chat, dice uno, o sea, lo que puse acá arriba, sería Dios, ¿no? Porque se contiene a sí mismo. Pero eso no existe. Por lo tanto, pues podríamos decir que sí, que es Dios, ¿no? Como homologamos también, por ejemplo, con el A. El A, ¿no? El otro, como todo, como pleno, como como tal, no existe como el neurótico lo piensa, ¿no? Ahí dice Ana, sacrilegio, pensar que el otro no existe, claro. Ahí Juan tiene una idea muy buena, Juan Manuel Martínez tiene una idea muy buena al respecto.
que cuando vino y estuvimos charlando, llegábamos al mismo punto, justo eso, ¿no? Que Dios, con la paradoja de Dios que les decía la clase pasada, si no mal recuerdo, la paradoja de Dios dice que si Dios puede crear una piedra que no pudiese mover, ahí se barra, ¿no? Ahí se barra a Dios. Porque si no la puede crear, entonces no es Dios como lo pintan. Pero si la crea y no la puede mover, entonces tampoco es Dios como lo pintan. Como lo pinta el neurótico. Ajá. En ese sentido, yo le agregaría a lo que dice Juan. Creo que lo de Juan también tiene que ver con una cuestión de generar revuelo. Pero yo diría que el otro no existe como lo piensa el neurótico. Tal vez es lo único que yo agregaría más, ¿no? El otro no existe como lo piensa el neurótico. Uh-huh. Bien, entonces, si vamos entendiendo todo esto hasta ahorita, podemos proseguir. Si hay dudas, díganlas. No hay ningún problema. Me interrumpen y continuamos, ¿no? Sigamos con la cita de hace rato. Ajá. La segunda parte de la cita dice, el sujeto es causado por un objeto. La segunda parte que quiero analizar, no la segunda parte de la cita. Que sería en realidad la primera parte de la cita, ¿no? Dice, el sujeto es causado por un objeto. Es súper interesante, ya borré lo que tenía hace rato, pero bueno. Es súper interesante porque si es causado por un objeto, y ese objeto es un conjunto vacío, ajá, entonces, ¿qué sucede? ¿Saben? Si el sujeto, nuestro tema, porque dijimos que el sujeto no es el individuo, ¿no? No es la persona. Si nuestro tema es causado por un objeto, y ese objeto es vacío, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo es que causa el sujeto? Bien. Me veo tentado a adelantarme un poquito a lo que vamos a ver la siguiente clase. Lo haré porque es necesario, pero la siguiente clase lo abordamos todavía mejor, ¿vale? En el análisis, este elemento del objeto A nos brinda un avance teórico. ¿En qué sentido? Permite dar cuenta que el sujeto no está causado por un objeto absoluto. ¿Qué quiere decir eso de un objeto absoluto? El complejo de Edipo sería un objeto absoluto, ¿no? Un trauma, la idea de que de chiquito vio un perro y se asustó y entonces ahora le dan miedo todos los perros, ¿no? O el cerebro, Jeffrey Dahmer, lo que les decía hace un momento, ¿no? Incluso la realidad psíquica, o incluso dentro del mismo campo lacaniano, un significante. Pensar que un significante es el que causa todo lo que está sucediendo en el caso, es caer en el engaño de que el objeto A es algo material, entre comillas material, ¿no? Que no es objeto vacío, conjunto vacío, perdón. No hay un elemento en todo el caso que sea el que funde todo el caso. Ajá. No hay ningún elemento... Ah, por ahí, Virginia. Ay, no, perdón, se me prendió mi micrófono. No te apures. No hay un solo elemento que se pueda asociar a la causa del sufrimiento del paciente. Es un punto paradójico en la estructura del lenguaje, en realidad. Ese punto paradójico es este elemento que es y no es. Ajá. Es decir, un elemento o un conjunto vacío. La causa del sufrimiento, básicamente, la causa del sufrimiento humano es porque hablamos, porque hay lenguaje. Ajá. Y el lenguaje no es todo, no es completo, está barrado. Ajá. Entonces, al no estar completo, al no haber un signo constante, al haber falta de identificación, ¿no? Uno es uno. Aquí, si se dan cuenta, uno es conjunto vacío, no es uno es uno.
al haber la falta de esto, hay sufrimiento. Ajá. Al menos en la teoría de Lacan. No es por un elemento, sino por el vacío esencial de la existencia humana. Ujú. Con eso dejamos esa parte, ya no me adelanto más. Pero sigamos un poco con la idea del objeto A. Entonces hemos visto que el objeto A tiene que ver con el vacío puro, ajá, que se escribe mediante el cual no se puede llegar a ser. No se puede llegar a ser uno. Ajá. Bien. Entonces, justamente el objeto A permite escribir el vacío en el caso, la falta que proporciona, que hay en la proporción sexual, por ejemplo. No sé si lo han escuchado, pero la idea de que no hay relación sexual, que no hay proporción sexual, es justamente dada por el conjunto vacío, ¿no? Por el objeto A. La falta y la inexistencia del otro absoluto es lo mismo. Por el objeto A hay una falta de existencia de lo absoluto, ¿no? Y fíjense cómo no es tan alocado que proponga Lacan el toro, porque el toro lo que tiene es ese vacío. El toro no es completo, si lo piensan. No es que esté cerrado. No es como la esfera, ¿no? Que la esfera entonces no tiene agujero. Lacan propone el toro para articular deseo, demanda y objeto A, ajá, justamente y precisamente porque carece de algo, ajá, porque hay vacío. Entonces por ello, no, justo por el conjunto vacío, no hay garante de la verdad tampoco, ¿no? No hay completud posible. Este objeto, como había mencionado, es una variable constante. ¿A qué voy con esto? Con la idea de variable constante. A que cada uno de nosotros sabe de antemano que cada caso es distinto. Ajá. Cada caso en la clínica es distinto. Todos entendemos eso. Ajá. Los freudianos, incluso los psicólogos. Todos entienden que cada caso es distinto. No hay mucho diferencia en eso, ¿no? Pero sí hay una diferencia en una cosa, que era lo que les decía hace un momento. La mayor parte de los analistas, de los psicólogos, y etcétera, leen sobre una misma causa, ¿no? Lo que les dije hace un momento. Lo leen bajo el complejo de Edipo, bajo la pulsión de muerte, bajo el goce mortífero, bajo no sé, alguna cosa psicológica, ¿no? Es que si pasa esto, entonces pasa lo otro. Entonces todos los neuróticos es porque tienen un complejo de Edipo no resuelto. O todos sufren porque hay ¿cómo se llama esto? Pulsión de muerte, ¿no? Entonces sí, todo caso es distinto, pero se lee bajo el mismo lente. Ajá. Lo que nos otorga el objeto A es decir que no hay una cosa como tal que nos pueda determinar qué pasó ahí. Es decir, no hay interpretaciones universales. Le da un paso a la función del vacío, como decía. Gracias a todos los elementos podremos entender un poco qué sucede en ese caso, pero no es por un elemento en sí mismo, sino por todo el conjunto de elementos que proporcionan el caso. Uh-huh. Esa es la diferencia de pensar el caso por caso, entrecomillado, porque siempre se lee bajo un lente, y el caso por caso con el objeto A, ¿no? Bien. Entonces, el caso no es causado, o el tema, el sujeto, no es causado por un elemento absoluto. De otra forma, solo sería resignificar, ¿no? Ah, es que lo que tú querías no es que tu padre te viera más, sino que te abrazara, ¿no? No hay acá una interpretación absoluta, ¿entienden? Y por eso Lacan usa la cuestión del lenguaje, porque siempre es metafórica y metonímicamente. Y entonces, si hoy te doy una interpretación, mañana puede ser otra también, con otros elementos. ¿Quiere decir que la anterior estuvo mal? No exactamente.
Ujú. Vamos entonces ahora sí con los toros abrazados.